Lo que voy a hacer entonces ahora es mirar los aspectos internacionales más amplios y elegí tres aspectos que yo considero están interconectados. Por un lado, las interdependencias militares y civiles en la política nuclear, los cambios también en el Tratado de No Proliferación y la conferencia de revisión, particularmente en el periodo que va del 2005 al 2010, y que alcanzó su pico en la conferencia sobre la no proliferación en el 2010, donde una cantidad de estados eh, buscaban otra retórica en relación a lo nuclear, y ahora vemos como esto se empieza a caer mientras, en tanto el pueblo y los gobiernos están buscando alternativas después del accidente de Fukushima. Y también tengo algunas diapositivas sobre el declive, el gran declive que hubo en lo que es la construcción nuclear y las inversiones nucleares después de Fukushima. Pero primero creo que tenemos que recordar un poco de historia. Estos son extractos del discurso y tienen que ver con el presidente Eisenhower, su discurso que se llamó Átomos para la Paz en el año 1953 frente a las Naciones Unidas, el discurso de Eisenhower. Y como pueden ver, está presentado realmente, disculpen, lo presenta en términos de relaciones públicas, presentar las tecnologías nucleares como átomos para la paz y sacarle un poco como la importancia a los movimientos de oposición a partir de lo que había sucedido con las personas en Hiroshima y Nagasaki. Había en ese momento una protesta internacional creciente en el mundo en relación al testeo nuclear que estaba sucediendo en diferentes partes del Pacífico, en Kazajstán, en el Ártico, también sobre tierras indígenas muchas veces, por parte de los grandes estados nucleares. China y Francia todavía no estaban formando parte de ese club en los años 50. El Reino Unido sí, en mi cumpleaños, en el año 52. Pero ¿por qué es importante esto? Y voy a volver a esto hacia el final, pero realmente él tenía que ver con relaciones públicas, pero también con una cuestión financiera, tenía que ver con apoyar la producción y en el Reino Unido en particular. Y me gustaría saber si se ha hecho investigación en otros países al respecto, pero en el Reino Unido sabemos que antes de que el Reino Unido se uniera al Tratado de No Proliferación en 1968, los gobiernos exitosos británicos escondían los costos reales de construir las armas nucleares y los costos graduales en la producción nuclear. Cada vez que había algún tipo de escrutinio en el Parlamento, eh, si esta investigación o escrutinio era sobre el presupuesto de defensa, todos los aspectos de la construcción nuclear que tenía que ver con la construcción de armas nucleares se ocultaba, se quitaba del presupuesto ese de defensa y se ponía en un presupuesto de energía que no estaba siendo revisado, no estaba siendo investigado. Y entonces los costos altos de construir plantas, cuando se vieron los costos, volvían entonces a otras áreas del presupuesto donde podían ser ocultados de nuevo. Podíamos ver entonces este tipo de ocultamiento y de mover las cosas de un lado para el otro. También somos testigos en este momento de una, uno de los accidentes nucleares, el más serio de ellos, que resultó en la liberación de material radioactivo y de contaminación del ambiente y de la comida, fue en 1957 en la planta de reprocesamiento de Inglaterra llamada Windscale. Pero esto se silenció, se cubrió, se ocultó y de hecho
para poder llevar adelante, para poder continuar con Windscale y la fabricación de plutonio para las armas nucleares del Reino Unido. En unos pocos años el nombre se cambió a Sellafield. Y como sabemos, Sellafield continúa teniendo varios accidentes, por supuesto ninguno tan serio como el de 1957. Así que fue una cuestión de relaciones públicas cambiar el nombre, más que cambiar el hecho de que el reprocesamiento de materiales nucleares para las bombas y también para los reactores nucleares más poderosos estaban sucediendo en el mismo lugar y solo se desrelacionó oficialmente estos programas. Solamente en algunos países no han sido todavía como desrelacionados. Y solamente quiero recordarles quiénes tienen las armas nucleares más grandes y el tamaño de esto, porque esto es realmente relativo. Esto es muy importante, perdón, es muy relevante para lo que estoy diciendo, con la excepción de los Estados Unidos, que sabemos que primero tuvieron un programa de armas nucleares y después empezaron a hablar de átomos para la paz. Creemos que también Rusia se comprometió con las armas nucleares durante el periodo de la Unión Soviética. Todos los otros estados, todos los otros estados empezaron con energía nuclear y con armas nucleares y de forma interconectada en lo que es la tecnología y la política, etc. Mi próxima diapositiva tiene que ver con la construcción en energía y las inversiones. Kim Chi dijo, ¿quién se beneficia de esto? Miremos quién se beneficia del poder nuclear. Y esta idea de seguir el dinero, esto es muy importante. Y Michael Schneider de la industria del informe del Estado Mundial ha estado informando sobre la industria primariamente, principalmente desde el punto de vista de la seguridad, y es muy amigo, y ambos estamos en el panel de Princeton en este momento. Cuando sabía que estaba haciendo esta presentación, cuando sabía que iba a hacer esta presentación, lo contacté para que me diera la última información y él confirmó, y creo que esto va a salir en una investigación hacia el futuro, que 9 de cada 10 unidades de energía nuclear, como él las llama, comenzaron en la última década, que empezaron en la última década, fueron construidas en estados que tienen armas nucleares o por empresas controladas por estados que tienen armas nucleares en otros países. Y esto es muy importante. La, la próxima generación, con la generación de energías sustentables, y luego vamos a mirar los precios de la energía a nivel global. Aquí entonces, cuando miramos desde el 2000 al 2017, lo que vemos es una caída fuerte en la generación de la energía nuclear a nivel mundial después del 2011-2012, después del impacto del accidente de Fukushima en la conciencia pública. Y también en las preocupaciones políticas y a partir de la importancia que se le empieza a dar a mirar cuestiones de seguridad. Y aunque ha habido un aumento paulatino, no, lo que es el desarrollo de la energía nuclear no volvió a los niveles de pre-2011. Los precios aumentaron. Estos datos también me los dio Michael Schneider.
Y acá, si están mirando los precios y los costos por unidad de electricidad, está aumentando. Y esto es en todas partes del mundo, en más países, en algunos países más que en otros, pero esta es la visión general. En tanto, el precio de la energía solar y la energía eólica están bajando. Y, y las industrias del carbón y del gas, tenemos que seguir con tenemos que seguir en la dirección de promover las energías renovables para poder dirigirnos a la cuestión del cambio climático. Lo que sí estamos viendo es que están aumentando los costos de la energía solar y la energía eólica. Y debo rendir homenaje a China para, en este sentido, su inversión en las industrias nacionales realmente trajo esa caída en los precios, esta caída en los precios de las tecnologías de energía solar y eólica. Y a esto le damos la bienvenida a nivel mundial. Esto realmente ha significado un impulso importante para las industrias en distintos países del mundo. Mirando la pregunta de si necesitamos la energía nuclear para poder abordar la cuestión climática, porque así es como, esta ha sido la narrativa, así es como nos han hablado en relación a la crisis climática. Mucha gente piensa que sí, pero si miramos esas diapositivas sobre el costo y pensamos en los costos ocultos de la energía, de la construcción de las plantas de energía nuclear y también en relación a algunos de los costos militares, y si miramos la proliferación de costos políticas, la respuesta tiene que ser no. No es, no es la respuesta correcta. Y tenemos que realmente dirigirnos a la cuestión del clima de forma conjunta. Cualquiera que me conoce sabe que tengo que abordar la cuestión del Tratado de No Proliferación, pero es muy importante porque vimos desde el 2005 hasta el 2010 el auge de este triunfalismo. Y esto resurgió en la conferencia del 2010. Esto fue impulsado particularmente por algunos países en particular, Francia, Rusia, Japón, los Estados Unidos, China también, aunque China lo hizo de forma menos abierta. Y también hubo algunos estados, un puñado de estados, diría Irán, Brasil también, que, que estaban hablando de este artículo 4, este derecho inalienable del artículo 4 como un test para el cumplimiento con el tratado, llevándolo a algo más amplio. Lo que tiene que ver con el desarme nuclear. Y vemos este lenguaje en la conferencia de revisión del 2010, que también tenía puntos de acción, 18 puntos de acción sobre la energía nuclear. En general, acá había algunos puntos más que tenían que ver con realizar un buen trabajo y algunas preocupaciones sobre la seguridad, so- y también algunas cuestiones como necesidades tecnológicas a pequeña escala que se realizan con muchos países, pero lo que sí encontramos en 2010, quizás de forma profética, tristemente profética, que notaron el, que la cuestión de la seguridad es un elemento clave para el uso
pacífico de la energía nuclear y que se necesitan esfuerzos para asegurar que los requisitos de técnicos y humanos se puedan cumplir. Y esto es, pero Fukushima, es muy importante reconocer que Fukushima no es un caso aislado, es parte de una lista choqueante de accidentes que ha causado, eh, que ha causado contaminación radioactiva de los ambientes y de los recursos alimentarios. También mencioné el 10 de octubre de 1957 y esto luego, este accidente, luego se, se se le puso el puntaje número 5 en lo que es la escala de los eventos radioactivos. Esto es un reconocimiento de que tiene un número 5. Luego el accidente en 1978 de Three Mile Island en Estados Unidos también fue puntuado como INES 5. También está el accidente 86 de Chernobyl, este accidente horroroso que contaminó de forma muy severa a Bielorrusia y Ucrania cuando todavía formaban parte de la Unión Soviética. Ese se calificó de 7. Esta es la severidad máxima en lo que es la escala logarítmica de INES. Y luego en 2011 Fukushima, que también se le dio, se lo puntuó con 7 en la escala de Inés. Pero hay una crítica que se puede hacer a esta escala y es importante ver los accidentes de una manera más amplia, como para poder medirlos de una forma más acertada, pero también identificar qué es lo que puede ser requerido para la planificación de las emergencias. Diferentes diseños, también acá, diferentes fabricaciones. No se puede, hay que mirarlos en conjunto. No se puede solamente culpar el error humano de Chernobyl o del tsunami terrible en Fukushima. Lo próximo que me gustaría mostrarles entonces, volviendo al Reino Unido, es algo muy interesante ver cómo Fukushima entró en muchos estudios por parte de ingenieros nucleares. John Large, en este caso, es el que realizó este tipo, son ingenieros consultores, Large y asociados, que hicieron análisis para diferentes gobiernos, tanto antes como después de Fukushima, dentro del Reino Unido. También fue asesor de autoridades locales que estaban preocupadas por la planificación de emergencias, nuevamente antes y después del accidente de Fukushima. En este caso en particular, lo que me resulta más interesante acerca de lo que ellos estudiaban, después de haber hecho este informe, otros socios junto con ellos que trataban de hacer una concientización social de los peligros, digamos, de los riesgos y costos humanitarios de las armas nucleares, en particular de las que están en el Reino Unido o las que podrían golpear al Reino Unido, publicaron un informe como parte de la política de desarme británico sobre todos los aspectos de la industria nuclear. Este informe en particular lo hizo en relación a las reglamentaciones AWE, que se llaman Aldermaston y Burgerfield. Queda muy cerca de Londres. Y hay dos empresas, son las dos plantas
del Reino Unido que están funcionando desde la década del 50 y que siguen armando las armas nucleares para la próxima generación de británicos. Lo que hicieron en este caso fue utilizar la energía de Fukushima, es decir, el análisis de los evacuados de Fukushima. Y esto tuvo un impacto muy grande para todas las audiencias. Ver a un niño tan chiquito con las manos levantadas pensando que le estaban apuntando con un arma, pero en realidad lo estaban testeando para ver la radioactividad que había quedado en él después de Fukushima. Estas son cuestiones importantes para poder ver cómo juega un rol en la oposición a la creación nuclear y cómo las sociedades cada vez generaron mayor oposición a las armas nucleares y por qué respaldaron el trabajo de legisladores y de los gobiernos para ir en esta dirección. Las últimas diapositivas antes de llegar a la conclusión, solamente quiero mostrarles un estudio muy útil realizado en el año 2018 por dos colegas de la Universidad de Sussex, Andy Sterling y Phil Johnston. Ellos hicieron un estudio, una investigación. Me disculpo, se va cortando el audio de la oradora. Hicieron un estudio en el que analizaron la infraestructura nuclear que compartía la necesidad de tener unas capacidades específicas a nivel nacional de capacidades nucleares, investigación nuclear, capacitación, ingeniería, una gran cantidad de cosas que incluye también capacidades regulatorias e industriales para poder analizar entonces la construcción del Reino Unido. Se analiza los costos de construcción de lo que llamamos Hinkley Point C, que es algo gigante dentro del Reino Unido y que está ubicado cerca del canal de Brisbane, que está cerca del Atlántico, y que es un área que tiene mucha tendencia a sufrir inundaciones. No somos volcánicos, por supuesto, como es Japón en este caso, con respecto a posibilidad de terremotos allí, pero este área es similar a Fukushima. Los franceses y los chinos iban a entrar en una sociedad porque ya en Inglaterra no hay tanta expertise o tampoco tanto conocimiento sobre la construcción de, de este proyecto. Sin embargo, por muchos problemas políticos chinos y franceses, todavía no se ha avanzado al respecto. Lo que reconocieron es el costo no favorable de la construcción. Y también dijeron que parece tener poco efecto sobre la intensidad del compromiso del gobierno británico a generar plantas nucleares. La respuesta tiene que estar conectada entonces con el deseo de Gran Bretaña de seguir implementando armas nucleares y tener un estatus que puedan alegar con respecto a lo nuclear. Dijeron que la persistencia de estas ganas de mantenerse cerca de lo nuclear, a pesar de las preocupaciones económicas y de seguridad, se debe a la necesidad percibida de subsidiar los costos, porque piensen que el público subsidia estos costos, de mantener a flote los submarinos nucleares, cueste lo que cueste. Entonces, las promesas que se hicieron en la década del 50 no se creen, pero son parte de lo que fomenta el uso de la energía nuclear todavía. Caroline Lucas dijo que la única forma en la que podemos explicar la obsesión ideológica con Hinckley, es decir, con
el poder nuclear en general es debido al subsidio entre las armas nucleares y el poder nuclear. Una foto la muestra debajo hablando en una manifestación ecológica en Brisbane, que queda muy cerca de Hinckley, y que muestra también el área de generación eólica, que queda también muy cerca de donde estoy yo viviendo en este momento. Me encanta también lo que dijo Lao Tzu. Cuando vienen las tormentas, algunos arman muros, algunos quedan perdidos en el viento y otros generan energía eólica. Entonces, seamos generadores de energía eólica. Seamos todos así. Mis conclusiones entonces: Fukushima ha tenido un impacto internacional enorme sobre el público, sobre los políticos, sobre los inversores y particularmente por parte de los gobiernos y las industrias nucleares. Y dentro del renacimiento de estos últimos años de lo nuclear, ha estado fomentada como la mejor alternativa a los combustibles fósiles. En segundo lugar, las inversiones que llegan a la producción de energía renovable después del 2011, en gran parte ha sido no solamente a las preocupaciones climáticas, aunque esto ha sido una gran parte, sino también gracias al recordatorio terrible del riesgo nuclear que implicó Fukushima. Y con respecto a lo que mencionaba del renacimiento nuclear, en el 2015 ya vimos que se concentraban muchos más en la seguridad, en la salud, para el uso nuclear a nivel médico incluso, y todavía debemos ver qué es lo que va a ocurrir después de la conferencia que vamos a tener en el 2022, que va a ser en enero del 2022, y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, cuál es el objetivo o el foco principal. Mis reflexiones también incluyen a Fukushima Ibakuya. Es una frase que se empezó a mencionar dentro de la comunidad humanitaria y de desarme. Fukushima Hibakusha le puso el foco internacional a las consecuencias humanitarias de estos accidentes nucleares, aumentando significativamente el rechazo público de la construcción de las plantas nucleares y de las armas nucleares. Estas preocupaciones ambientales y humanitarias se incluyeron dentro de la campaña de desarme de ICANN, que generó o que dio fuerza para el Tratado de 2017 sobre la prohibición del uso de armas nucleares. Aquí podemos ver a una sobreviviente de Hiroshima que tenía solo 17 años cuando la bomba de Hiroshima destruyó a su escuela. Fue una de las únicas tres niñas que sobrevivieron a ese ataque. Aquí la tenemos a Setsuko recibiendo el Premio Nobel de la Paz en el 2017. Y finalmente, simplemente tengo, bueno, ahora les muestro los recursos que utilicé, pero algunas preguntas antes. ¿Cuándo y dónde ocurrirá la próxima catástrofe nuclear y por qué? Si bien queda poca o nada de credibilidad en los argumentos económicos, ambientales y climáticos por la generación nuclear, que ahora ya se reconoce que no es ni barata, ni limpia, ni segura, ni renovable, como solían decir antes, en la década del 60 o del 70. Esta tecnología peligrosa, y debemos verla como una tecnología del siglo XX, sigue proliferando en algunas partes del mundo, generalmente debido a estados armados nuclearmente y lo que yo llamo el MIBA, que es una sigla que implica instituciones académicas, burocráticas, industriales y militares que
se conectan con los estados nucleares en todo el mundo y que mantienen un arsenal nuclear modernizado. Otra pregunta, ¿qué más se necesita hacer para evitar la próxima catástrofe nuclear? Cuando pienso en catástrofes nucleares, incluyo en ellos el uso de las armas nucleares, accidentes que incluyan o bien armas nucleares o bien la construcción de dichas armas o instalaciones o centrales nucleares. Y finalmente, esta pregunta en realidad ya la planteé, los problemas de Fukushima y el impacto humanitario de Fukushima, ¿cómo va a tener un impacto en la revisión del tratado del NPT del 2022? Y nuevamente, si esto va a ocurrir en enero del año que viene, hay negociaciones ya para ver cómo lidiar con estas dos conferencias y cómo hacerlas entrar dentro del calendario de desarme internacional a comienzos del año 2022. Voy a finalizar aquí agradeciéndoles nuevamente a todos y esperando cualquier pregunta o comentario que deseen hacer. Muchas gracias.